Me llamo Elena, tengo 58 años y hasta hace exactamente 37 minutos creía que el peor de mis dolores era la ausencia de mi marido. Ahora sé que estaba equivocada. El coche está aparcado a unos 20 metros de la cancela, con el motor todavía caliente desprendiendo ese olor a metal y aceite que se mezcla de forma nauseabunda con la brisa marina. No es la brisa que recuerdo. El aire no huele a salitre, ni a los pinos del jardín, ni a la lavanda del suavizante que Ricardo usaba. Huele a cerveza derramada, a humo de cigarrillos baratos y a un perfume dulzón, casi infantil, que se me pega al fondo de la garganta. Siento un nudo frío en el estómago, una bola de hielo que sube y baja con cada respiración forzada. Mis manos se aferran al volante con tanta fuerza que los nudillos se me han quedado blancos, como si temiera que si lo suelto, me voy a desmoronar aquí mismo, en el asiento del conductor, antes incluso de poner un pie en lo que se supone que es mi casa. La música es lo segundo que me golpea. No es una melodía, es una percusión sorda y constante que parece salir de las entrañas de la tierra. Un pum, bum, bum, que siento más en la suela de mis zapatos y en mi esternón que en los oídos. La casa, nuestra casa de la playa, parece un animal herido con un corazón desbocado latiendo a punto de reventar. Las luces del interior parpadean en tonos azules y rojos, recortando siluetas extrañas contra las ventanas. Figuras que se mueven con una energía ajena, casi violenta. Al fondo, el sol se hunde en el mar, tiñendo el cielo de un naranja y un violeta tan hermosos que la contradicción me provoca náuseas. Es un atardecer para postales, para enamorados, para recuerdos felices. Pero aquí, en el umbral de mi propia vida, solo es el telón de fondo de una profanación. El frío de la tarde empieza a calarme, pero es un frío superficial comparado con el que siento nacer desde dentro. Decido avanzar. Cada paso sobre la grava del camino de entrada suena como una explosión en el silencio de mi cabeza. La puerta principal está abierta de par en par, una invitación grotesca al desastre. Y lo primero que mis ojos enfocan al cruzar el umbral es la mesita de centro, la que Ricardo y yo encontramos en un rastro en comillas durante nuestro primer aniversario de boda. Él pasó 3 fines de semana lijándola y barnizándola hasta que la madera de nogal recuperó su brillo. Ahora está cubierta de botellas de alcohol vacías, ceniceros improvisados en platos de postre y cercos húmedos de vasos. Y sobre uno de esos cercos, justo en el centro, una chica con el pelo teñido de un rosa chillón ha dejado su copa. La ha dejado sobre la cubierta de cuero de mi álbum de bodas. Siento que el aire me falta, como si me hubieran dado un puñetazo en el diafragma. Mis rodillas flaquean un instante. Soy una extraña en mi propio santuario. Me llamo Elena, tengo 58 años y hasta hace exactamente 37 minutos creía que el peor de mis dolores era la ausencia de mi marido. Ahora sé que estaba equivocada. El coche está aparcado a unos 20 metros de la cancela, con el motor todavía caliente desprendiendo ese olor a metal y aceite que se mezcla de forma nauseabunda con la brisa marina. No es la brisa que recuerdo. El aire no huele a salitre, ni a los pinos del jardín, ni a la lavanda del suavizante que Ricardo usaba. Huele a cerveza derramada, a humo de cigarrillos baratos y a un perfume dulzón, casi infantil, que se me pega al fondo de la garganta. Siento un nudo frío en el estómago, una bola de hielo que sube y baja con cada respiración forzada. Mis manos se aferran al volante con tanta fuerza que los nudillos se me han quedado blancos, como si temiera que si lo suelto, me voy a desmoronar aquí mismo, en el asiento del conductor, antes incluso de poner un pie en lo que se supone que es mi casa. La música es lo segundo que me golpea. No es una melodía, es una percusión sorda y constante que parece salir de las entrañas de la tierra. Un pum, bum, bum, que siento más en la suela de mis zapatos y en mi esternón que en los oídos. La casa, nuestra casa de la playa, parece un animal herido con un corazón desbocado latiendo a punto de reventar. Las luces del interior parpadean en tonos azules y rojos, recortando siluetas extrañas contra las ventanas. Figuras que se mueven con una energía ajena, casi violenta. Al fondo, el sol se hunde en el mar, tiñendo el cielo de un naranja y un violeta tan hermosos que la contradicción me provoca náuseas. Es un atardecer para postales, para enamorados, para recuerdos felices. Pero aquí,
En el umbral de mi propia vida, solo es el telón de fondo de una profanación. El frío de la tarde empieza a calarme, pero es un frío superficial comparado con el que siento nacer desde dentro. Decido avanzar. Cada paso sobre la grava del camino de entrada suena como una explosión en el silencio de mi cabeza. La puerta principal está abierta de par en par, una invitación grotesca al desastre. Y lo primero que mis ojos enfocan al cruzar el umbral es la mesita de centro, la que Ricardo y yo encontramos en un rastro en comillas durante nuestro primer aniversario de boda. Él pasó 3 fines de semana lijándola y barnizándola hasta que la madera de nogal recuperó su brillo. Ahora está cubierta de botellas de alcohol vacías, ceniceros improvisados en platos de postre y cercos húmedos de vasos. Y sobre uno de esos cercos, justo en el centro, una chica con el pelo teñido de un rosa chillón ha dejado su copa. La ha dejado sobre la cubierta de cuero de mi álbum de bodas. Siento que el aire me falta, como si me hubieran dado un puñetazo en el diafragma. Mis rodillas flaquean un instante. Soy una extraña en mi propio santuario. Él se gira lentamente, con la sonrisa todavía en los labios. Tarda un segundo en reconocerme, en procesar mi figura en el umbral, y entonces la sonrisa se congela, se convierte en una máscara de sorpresa y fastidio. Sus ojos se abren de par en par, pero no hay alegría en ellos, solo el pánico de quien ha sido pillado en falta. «Mamá, ¿qué coño haces aquí?» No es una pregunta, es una acusación, el tuteo displicente, el insulto velado, la postura defensiva instantánea. En ese instante, la burbuja de incredulidad en la que yo flotaba se pincha de golpe y el dolor se vuelve real, afilado, insoportable. La música sigue sonando, pero para mí todo se ha quedado en un silencio tenso y expectante. Los amigos de mi hijo nos miran, intuyendo que el espectáculo acaba de cambiar. Sofía se acerca, interponiéndose entre su hermano y yo. Se cruza de brazos, un gesto de desafío que conozco demasiado bien. Su mirada es fría, calculadora. «Ay, mamá, por favor, no te pongas dramática. Solo son unos amigos. La casa estaba vacía. ¿Qué problema hay?» La casa estaba vacía. La frase resuena en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Vacía. Como si los 40 años de vida que se respiraban en cada rincón no fueran nada. Como si los libros de Ricardo en las estanterías, sus gafas de leer sobre la mesilla de noche, mis fotos con ellos de niños en la repisa de la chimenea no ocuparan espacio. Mi vista se desvía de nuevo hacia el salón, hacia el cerco de humedad sobre la foto de nuestra boda. No estaba vacía, respondo, y mi voz suena extraña, más firme de lo que me siento. Estaba llena de recuerdos. Pues ahora está llena de vida, que ya le hacía falta, espeta Javier, recuperando la compostura y adoptando un tono de superioridad insoportable. Su crueldad es tan directa, tan casual, que me deja sin aliento. Es la crueldad de quien nunca ha tenido que luchar por nada, de quien considera que todo le es debido por derecho de nacimiento. Me mira como si yo fuera una antigüedad, un mueble viejo que estorba y que no entiende el concepto de divertirse. Me siento expuesta, juzgada por mis propios hijos en mi propia casa. Es una humillación silenciosa y profunda, una que te carcome por dentro y te hace cuestionar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada renuncia hecha en nombre de su felicidad. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia, porque en este momento me siento la mujer más sola del mundo. Sofía asiente, apoyando a su hermano. Mamá, tienes que superarlo. Papá ya no está. La vida sigue. No puedes pretender que esto sea un mausoleo para siempre. Un mausoleo. Así ven ellos su hogar de la infancia, el lugar donde aprendieron a andar, donde celebraron sus cumpleaños, donde su padre les enseñó a nadar. Un simple edificio lleno de cosas que les pertenecen por herencia. La frialdad de sus palabras me recorre la espalda como un escalofrío. Los miro a los dos, a sus caras jóvenes y duras, y por primera vez no veo a mis niños. Veo a dos extraños, a dos buitres impacientes esperando a que el viejo león muera para repartirse el territorio. Y es entonces cuando Javier pronuncia la frase que lo cambia todo, la que rompe la última hebra que me mantenía unida a la mujer que fui. Además, tarde o temprano esto será nuestro. Solo estamos adelantando los plazos. Adelantando los plazos. La frase queda suspendida en el aire cargado de la cocina. No grito, no lloro,
Ni siquiera parpadeo. Es como si esas palabras hubieran accionado un interruptor en mi interior, apagando el dolor y la confusión y encendiendo algo nuevo, una rabia fría, lúcida y pesada como el plomo. Siento como la sangre abandona mi rostro, pero mis manos, que hasta ahora temblaban, se quedan quietas. De repente, todo adquiere una claridad aterradora. El desorden, la música, los extraños, la falta de respeto, no son un error de juventud, una fiesta que se les ha ido de las manos. Es una declaración de intenciones. Me están mostrando mi lugar. Soy el pasado, soy un obstáculo, soy la guardiana de un tesoro que ellos ya consideran suyo, y mi presencia aquí, ahora, simplemente les molesta. Doy un paso adelante, adentrándome por fin en la cocina. El grupo de amigos de mis hijos retrocede instintivamente, abriéndome paso como si el mar se abriera para Moisés. Mi silencio es más potente que cualquier grito. Mi mirada pasa de Javier a Sofía, deteniéndose en cada uno de ellos, grabándome a fuego la expresión de arrogancia y suficiencia que adorna sus rostros. Ya no siento la necesidad de que me entiendan, de que empaticen con mi dolor. Esa necesidad ha muerto en los últimos 5 minutos. Ahora solo hay un objetivo, una única idea que se ha formado en mi mente con la precisión de un cristal de hielo. Dejo mi bolso sobre la encimera, junto a una botella de ginebra a medio vaciar. El gesto es lento, deliberado. El sonido suave del cuero contra el granito es el único que se oye en el repentino silencio. Recoged todo esto, digo. Mi voz es baja, casi un murmullo, pero tiene un peso que sorprende incluso a mí misma. No es una petición, es una orden. Sofía suelta una risita nerviosa, incrédula. Mamá, por favor, no empieces. Mañana lo limpiamos todo, te lo prometo. Intenta tocarme el brazo, un gesto conciliador y falso que rechazo dando un paso atrás. No quiero su contacto, no quiero su falsa promesa, no quiero nada de ellos. Mis dedos se hunden en el interior de mi bolso, buscando algo. Mis movimientos son precisos, sin vacilación. Ya no hay temblor, no hay duda, solo una calma gélida que me envuelve por completo. Mis hijos me observan con una mezcla de fastidio y curiosidad, sin tener ni la más remota idea de la línea que acaban de cruzar. Mis dedos encuentran el sobre. Es de papel azul, un poco gastado por los bordes, por el paso del tiempo y por las innumerables veces que lo he tocado sin atreverme a abrirlo. El sobre que el abogado de Ricardo me entregó una semana después del funeral. Lo saco y lo pongo sobre la encimera, justo encima de una mancha pegajosa de refresco. El azul pálido del papel contrasta violentamente con el caos de la cocina. Todas las miradas se clavan en él. La música del salón parece haberse desvanecido por completo. Incluso el rumor de las olas, afuera, parece haberse detenido. En ese trozo de papel descansa el peso de una promesa, la última voluntad de un hombre que, al parecer, conocía a sus hijos mucho mejor que yo. Fue en ese preciso instante, con el sobre de Ricardo en la mano y la mirada de desprecio de mis hijos, cuando comprendí que la familia que yo había construido ya no existía. El sobre azul seguía sobre la encimera, su color desvaído una mancha de calma en mitad del caos pegajoso. Era el papel de carta que Ricardo compraba en aquella papelería antigua de la calle Mayor, la que olía a madera y a tinta. Recuerdo el día que me lo dio el abogado, una semana después del entierro. La sala de reuniones olía a ambientador de pino y a café quemado. El abogado, un hombre de gestos medidos y traje impecable, me lo entregó con una solemnidad que me parecía excesiva. Ricardo fue muy insistente en esto, Elena, me dijo. Dijo que lo guardaras y que solo lo abrieras si alguna vez sentías que te habían perdido el respeto. Solo entonces. Yo asentí, claro, con la mente todavía nublada por el Valium y el dolor sordo de la ausencia. Por dentro pensé que era una de sus exageraciones, una de sus manías protectoras que tanto me enternecían. Qué equivocada estaba. Ahora, de pie en mi propia cocina profanada, con el olor a alcohol rancio metido en la nariz y la mirada de desprecio de mis hijos clavada en mi espalda, sentía el frío de aquella sala de reuniones como si estuviera allí de nuevo, y las palabras de Ricardo resonaban no como una advertencia, sino como una profecía cumplida. Ricardo y yo construimos esta casa con nuestras propias manos, no literalmente, claro, pero sí con nuestro esfuerzo y nuestros sueños. Compramos el terreno en el 84, con el dinero que habíamos ahorrado durante 10 años, privándonos de vacaciones, de cenas fuera, de coches nuevos. Era una parcela llena de matojos con vistas al mar. Él pasaba los fines de semana dibujando planos en servilletas de papel, y yo imaginando el color de las cortinas y el olor de los guisos en la cocina. Cada ladrillo, cada azulejo, era una conversación, una decisión conjunta. Recuerdo la tarde que elegimos el suelo del porche, una terracota rústica. Discutimos durante 1 hora bajo un sol de justicia, él defendiendo la pizarra y yo la arcilla, hasta que acabamos riendo,
sentados en el suelo polvoriento, compartiendo una botella de agua. Cuando por fin la terminamos, 2 años después, él se apoyó en el marco de la puerta principal, con las manos manchadas de pintura, y me dijo: «Aquí seremos viejos, Elena. Aquí veremos crecer a nuestros nietos». Su voz estaba llena de una certeza que me contagió, que se convirtió en el cimiento invisible sobre el que se asentaba toda mi vida. Javier y Sofía crecieron aquí, entre estas paredes. Sus veranos eran un collage de rodillas raspadas, castillos de arena y el sabor a sal en los labios. Yo era la que aplicaba la crema solar, la que preparaba las tortillas de patata para llevar a la playa, la que les leía cuentos por la noche hasta que sus respiraciones se volvían profundas y tranquilas. Ricardo era el aventurero, el que les enseñaba a identificar las constelaciones, el que les construía cabañas con maderas que traía la marea. Éramos un equipo. Pero incluso entonces, en medio de esa felicidad que parecía inquebrantable, había pequeñas señales que yo, en mi ceguera de madre, decidí ignorar. Pequeños brotes de egoísmo, caprichos que se convertían en exigencias, una incapacidad para entender la palabra no. Ricardo lo veía. «Los estamos malcriando, Elena», me decía a veces en susurros, por la noche. «Creen que el mundo gira a su alrededor». Yo siempre lo defendía. «Son niños, Ricardo, ya madurarán». No sabía que no estaban madurando, estaban fermentando. Estaban aprendiendo que el amor incondicional significaba sumisión incondicional. La primera grieta seria apareció hace 5 años. Ricardo empezó a cansarse más de la cuenta. Al principio lo achacamos a la edad, al estrés del trabajo, pero el cansancio se convirtió en un dolor persistente en la espalda y el dolor en una pérdida de peso alarmante. Recuerdo la tarde que fuimos a por los resultados de la biopsia. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Nos sentamos en unas sillas de plástico verde, sin mirarnos, escuchando el zumbido de los fluorescentes. Cuando el doctor nos hizo pasar a su despacho, supe la verdad solo con verle la cara. Era una mirada de compasión profesional, ensayada pero sincera. La palabra páncreas y metástasis flotaron en el aire como humo tóxico. Salimos de allí en silencio. Yo conducía, con las manos aferradas al volante, viendo las calles pasar como si fueran parte de una película ajena. Ricardo miraba por la ventanilla. En un semáforo en rojo me puso la mano sobre la rodilla. «Vamos a luchar, Elena», dijo, y yo le creí. Creí que el amor podía ganar esa batalla. ¡Qué ilusa! El amor no gana batallas, solo te da fuerzas para soportar las heridas. La enfermedad lo cambió todo. Nuestra casa se convirtió en una extensión del hospital, con horarios para la medicación, olores a antisépticos y un silencio tenso que lo impregnaba todo. Fue entonces cuando mis hijos empezaron a mostrar su verdadera naturaleza, no con maldad abierta, sino con algo mucho peor, con una indiferencia práctica y egoísta. Javier venía de visita los domingos, pero pasaba más tiempo al teléfono, resolviendo asuntos urgentes del trabajo, que sentado al lado de la cama de su padre. Sofía, por su parte, se volcó en una especie de activismo del bienestar, llenando la casa de tés extraños y libros de autoayuda que Ricardo no podía ni sostener, como si el cáncer fuera una cuestión de actitud positiva. Se quejaban del olor de los medicamentos, de tener que hablar en voz baja, de que yo siempre estuviera de mal humor. Una tarde, Sofía me encontró llorando en silencio en la cocina. En lugar de abrazarme, me dijo: «Mamá, tienes que ser fuerte por nosotros. Nos hundes a todos con esa negatividad». No era preocupación, era una orden. Querían que mi dolor no les incomodara. El sacrificio se convirtió en mi lenguaje diario. Dejé mi trabajo en la librería para cuidarlo a tiempo completo. Mis días se convirtieron en una rutina agotadora de citas médicas, farmacias, cambios de sábanas y noches en vela, escuchando su respiración entrecortada. Mis renuncias eran silenciosas, invisibles para ellos. Renuncié a mis amigas, porque sus conversaciones sobre viajes y nietos me resultaban insoportables. Renuncié a mis paseos por la playa, porque no podía dejar a Ricardo solo. Renuncié incluso a llorar, porque había interiorizado el mandato de Sofía de ser fuerte. Un día, Javier me llamó para pedirme dinero. Necesitaba cambiar de coche. Le dije que con los gastos médicos íbamos muy justos. Su respuesta me heló la sangre. «Bueno, mamá, es una inversión. Cuando vendáis la casa de la playa, lo recuperáis con creces». Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si la venta de nuestro santuario fuera un hecho consumado, una simple transacción en el plan de negocio de su vida. En ese momento entendí que para ellos
Su padre ya no era una persona, era un patrimonio a la espera de ser liquidado. Ricardo lo sabía. A pesar del dolor y la morfina, su mente seguía siendo lúcida, afilada. Una noche, mientras le ayudaba a beber un poco de agua, me cogió la mano con una fuerza que me sorprendió. Sus ojos estaban hundidos, pero su mirada era intensa. «Elena», susurró, «tienes que prometerme algo. No dejes que te anulen. Ellos no ven a la mujer, solo ven a la madre, a la cuidadora, a la futura administradora de sus bienes. Eres más que eso». Yo intenté sonreír, quitarle importancia. «No digas tonterías, Ricardo. Son nuestros hijos, te quieren». Él negó con la cabeza lentamente. «Te quieren a su manera, una manera posesiva y útil. Cuando yo no esté, esa utilidad se convertirá en un estorbo. Prométemelo, Elena. Prométeme que no te dejarás devorar». Se lo prometí, con la voz rota, más para tranquilizarlo a él que porque yo misma creyera en el peligro. No quería ver la verdad. Aferrarme a la imagen de la familia que yo había creado era mi último mecanismo de defensa contra el abismo que se abría a mis pies. El día que fuimos al notario fue gris y lluvioso. Ricardo insistió en ir, a pesar de que apenas podía mantenerse en pie. Se vistió con su mejor traje, que ahora le quedaba enorme. En el despacho, con el olor a papel viejo y a cera para muebles, firmó los papeles del testamento y el anexo de la carta. Lo hizo con una mano temblorosa, pero con una caligrafía firme, como si en ese último acto estuviera depositando toda la fuerza que le quedaba. Yo estaba sentada a su lado, sintiéndome una extraña en mi propia vida, una espectadora de decisiones que no terminaba de comprender. El abogado nos explicó los términos, pero mi mente estaba en otra parte, en la máquina de café del pasillo, en las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal. Solo recuerdo la mirada de Ricardo cuando terminó. Era una mirada de alivio, de misión cumplida, como si acabara de poner el último ladrillo de un muro de contención para protegerme de un tsunami que solo él podía ver venir. El entierro fue un borrón de caras compungidas, pésames susurrados y flores que olían demasiado dulce. Javier y Sofía actuaron a la perfección. Recibieron los abrazos, derramaron las lágrimas justas, hablaron del gran hombre que fue su padre. Pero en el coche de vuelta del cementerio, el luto se evaporó. Sofía sacó el móvil para cancelar la suscripción de su padre a una plataforma de streaming. Javier empezó a hablar de la necesidad de hacer un inventario de las cosas de la casa de la playa antes de que se pierdan. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando el paisaje pasar, sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con tragarme. No había dolor en sus voces, solo una eficiencia fría, una prisa por pasar página, por convertir los recuerdos en activos. Esa noche, mientras ellos dormían, yo me quedé en el salón a oscuras, abrazada a un cojín que todavía conservaba el olor de Ricardo, y lloré por primera vez sin testigos, un llanto amargo por el hombre que había perdido y por los hijos que me di cuenta de que nunca había tenido. Las semanas siguientes fueron una lenta tortura de chantaje emocional. «Mamá, tienes que salir de casa, te vas a deprimir», decía Sofía, pero lo que quería decir era: «Sal de casa para que podamos entrar nosotros y decidir que nos quedamos». «Mamá, deberíamos vender el piso de la ciudad, es demasiado grande para ti sola», sugería Javier, queriendo decir: «liquida el piso para que nos des nuestra parte de la herencia». Cada conversación era una trampa, cada muestra de falsa preocupación una estocada. Se convirtieron en expertos en usar la memoria de su padre en mi contra. «A papá le hubiera gustado que fueras feliz, que viajaras», decían, sabiendo que mi felicidad pasaba por mantener intacto el mundo que él y yo habíamos construido. Me sentía asediada en mi propio hogar. Cada llamada de teléfono era una nueva ofensiva, cada visita una inspección. Empecé a sentirme como la guardiana de un museo que los herederos legítimos estaban deseando convertir en un bloque de apartamentos de lujo. Mi primer gran error fue ceder con el dinero. Javier vino un día con una historia sobre una oportunidad de inversión única, un negocio que le haría independiente para siempre. Necesitaba una cantidad importante, una que yo no tenía si no tocaba los ahorros que Ricardo y yo habíamos guardado para nuestra jubilación, para esos viajes en autocaravana que ya nunca haríamos. Dudé durante días. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago cada vez que pensaba en ello. Pero la presión era constante,
llamadas a todas horas, mensajes de Sofía apoyando a su hermano, acusaciones veladas de que yo era una egoísta, de que no confiaba en él. Es mi futuro, mamá. ¿No quieres que tenga un buen futuro? La manipulación era tan burda y, sin embargo, tan efectiva. Acabé yendo al banco, sintiéndome una traidora. La empleada, una chica joven que me conocía de toda la vida, me miró con preocupación. «Elena, ¿estás segura de esto?» Yo solo pude asentir, incapaz de articular palabra, mientras firmaba el traspaso que desmantelaba una parte de mi seguridad y de la memoria de mi marido. Sofía fue más sutil, pero igual de letal. Su objetivo no era el dinero, sino los objetos, los símbolos. Empezó a llevarse cosas de casa con excusas peregrinas. Primero fue el reloj de sobremesa del abuelo. «Lo restauro y te lo devuelvo, mamá, que aquí coge polvo». Nunca volvió. Luego los cuadros que Ricardo pintaba en su juventud. «Les buscaré un marco bonito, ya verás qué bien quedan». Ahora decoran su apartamento de diseño. Cada objeto que desaparecía era un trozo de mi vida que me arrancaban. Lo peor fue cuando se llevó las joyas de mi madre, las que yo guardaba para ella. Las guardo yo en mi caja de seguridad, que aquí con tanto entrar y salir a saber. La insinuación de que yo no era capaz de custodiar mis propios recuerdos me dolió más que el propio expolio. No protesté. Estaba tan cansada, tan emocionalmente agotada de luchar batallas diarias, que elegí el silencio. Creía que compraba paz, pero solo estaba financiando la siguiente invasión. El punto de inflexión fue una conversación en la cocina de mi piso, unos 3 meses antes de la fiesta en la playa. Estábamos los tres, algo que ya era inusual. Habían venido con un propósito. Javier fue directo al grano, como siempre. «Mamá, hemos estado hablando. Creemos que lo mejor es que pongas la casa de la playa en venta». Me quedé sin aire. La taza de té me tembló en las manos. «Es un gasto inútil, no vas nunca. El mantenimiento es carísimo. Con ese dinero podrías vivir como una reina, y a nosotros nos vendría muy bien para nuestras hipotecas». Sofía añadió el toque sentimental. «Piénsalo, mamá. Es cerrar una etapa. A papá no le gustaría verte atada a un lugar que te trae recuerdos tristes». La hipocresía era tan inmensa que me provocó náuseas. Usaban su recuerdo para desmantelar su legado. Usaban mi supuesto bienestar para justificar su codicia. «No», dije. Fue la primera vez en meses que pronunciaba esa palabra con rotundidad. Mi voz sonó extraña, firme. «La casa de la playa no se vende. Es vuestra casa también. El día de mañana será vuestra. Pero mientras yo viva, no se toca». El silencio que siguió fue denso, cargado de resentimiento. Javier apretó la mandíbula, y en sus ojos vi un destello de la misma furia que vería meses después en la cocina de la playa. Sofía adoptó una expresión de víctima ofendida. «No te lo podemos creer, mamá. Después de todo lo que hacemos por ti, tu egoísmo es increíble. Todo lo que hacían por mí, ¿qué era exactamente? ¿Llamarme para pedirme cosas? ¿Visitarme para evaluar qué más podían llevarse?» La distorsión de la realidad era tan completa, tan descarada, que por un momento pensé que me había vuelto loca. Salieron de mi casa dando un portazo, dejándome sola en la cocina, temblando de rabia y de una tristeza infinita. A partir de ese día, su estrategia cambió. Pasaron de la persuasión a la guerra de desgaste. Dejaron de llamarme, salvo para lo imprescindible. Si yo llamaba, sus respuestas eran monosilábicas, frías. Me aplicaron la ley del hielo, el castigo más antiguo y cruel. Me hicieron sentir culpable por querer preservar mi propia vida, mis propios recuerdos. Me aislaron, esperando que la soledad me ablandara, que la tristeza me hiciera claudicar. Fue una tortura psicológica lenta y metódica. Pasé semanas enteras sin hablar con nadie, más que con la cajera del supermercado. Las paredes de mi piso parecían encogerse a mi alrededor. La ausencia de Ricardo se hizo más grande, más afilada, porque ahora también sentía la ausencia de los hijos que creía tener. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si de verdad era una egoísta, una mala madre anclada en el pasado. Su silencio era un veneno que se filtraba en mis pensamientos, debilitándome día a día. Y entonces llegó la llamada de Javier, la que lo precipitó todo. Fue hace un mes. Su voz sonaba falsamente animada, un tono que no le oía desde antes de la enfermedad de Ricardo. «¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien?», me preguntó por mi salud, por si necesitaba algo, una amabilidad tan inusual que encendió todas mis alarmas.
Y entonces la pregunta clave. No piensas ir por la casa de la playa este verano, ¿verdad? Con el calor que hace y tú sola. La pregunta no era inocente. No estaba preocupado por mí, estaba comprobando el terreno. Estaba asegurándose de que el nido estaba vacío. Le di una respuesta vaga, sin comprometerme. Pero cuando colgué, sentí un escalofrío. La intuición de una madre, ese animalito que duerme en tu pecho, se despertó de golpe, erizando el pelo. Algo no iba bien, algo estaban tramando. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que tenía que ver con la casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la conversación de Javier repitiéndose en mi cabeza. Me levanté y fui al estudio de Ricardo. Encendí la pequeña lámpara de su escritorio y abrí el cajón donde guardaba sus cosas importantes. Allí estaba, debajo de su pasaporte caducado y de un fajo de cartas antiguas, el sobre azul. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. El papel era frío al tacto. La caligrafía de Ricardo, fuerte y clara, parecía mirarme desde el otro lado. Para Elena. Y debajo, solo si alguna vez sientes que te han perdido el respeto. ¿Era ese el momento? La frialdad de mis hijos, su abandono calculado, su interés sospechoso por la casa, ¿eran suficientes para declarar que me habían perdido el respeto? Todavía no. Todavía me aferraba a una última y estúpida esperanza. Quería creer que eran solo unos niños egoístas, no unos monstruos. Decidí que iría a la casa, pero no para enfrentarme a ellos. Iría para sentir a Ricardo cerca, para buscar respuestas en el único lugar donde todavía me sentía en paz. El viaje en coche fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a la... Me aislaron, esperando que la soledad me ablandara, que la tristeza me hiciera claudicar. Fue una tortura psicológica lenta y metódica. Pasé semanas enteras sin hablar con nadie, más que con la cajera del supermercado. Las paredes de mi piso parecían encogerse a mi alrededor. La ausencia de Ricardo se hizo más grande, más afilada, porque ahora también sentía la ausencia de los hijos que creía tener. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si de verdad era una egoísta, una mala madre anclada en el pasado. Su silencio era un veneno que se filtraba en mis pensamientos, debilitándome día a día. Y entonces llegó la llamada de Javier, la que lo precipitó todo. Fue hace un mes. Su voz sonaba falsamente animada, un tono que no le oía desde antes de la enfermedad de Ricardo. «¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien?», me preguntó por mi salud, por si necesitaba algo, una amabilidad tan inusual que encendió todas mis alarmas. Y entonces la pregunta clave. «No piensas ir por la casa de la playa este verano, ¿verdad? Con el calor que hace y tú sola». La pregunta no era inocente. No estaba preocupado por mí, estaba comprobando el terreno. Estaba asegurándose de que el nido estaba vacío. Le di una respuesta vaga, sin comprometerme. Pero cuando colgué, sentí un escalofrío. La intuición de una madre, ese animalito que duerme en tu pecho, se despertó de golpe, erizando el pelo. Algo no iba bien, algo estaban tramando. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que tenía que ver con la casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la conversación de Javier repitiéndose en mi cabeza. Me levanté y fui al estudio de Ricardo. Encendí la pequeña lámpara de su escritorio y abrí el cajón donde guardaba sus cosas importantes. Allí estaba, debajo de su pasaporte caducado y de un fajo de cartas antiguas, el sobre azul. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. El papel era frío al tacto. La caligrafía de Ricardo, fuerte y clara, parecía mirarme desde el otro lado. Para Elena. Y debajo, solo si alguna vez sientes que te han perdido el respeto. ¿Era ese el momento? La frialdad de mis hijos, su abandono calculado, su interés sospechoso por la casa, ¿eran suficientes para declarar que me habían perdido el respeto? Todavía no. Todavía me aferraba a una última y estúpida esperanza. Quería creer que eran solo unos niños egoístas, no unos monstruos. Decidí que iría a la casa, pero no para enfrentarme a ellos. Iría para sentir a Ricardo cerca, para buscar respuestas en el único lugar donde todavía me sentía en paz.
El viaje en coche fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a la costa aumentaba la presión en mi pecho. Puse la radio, pero la música me parecía estridente. La apagué y conduje en silencio, con el zumbido del motor como única compañía. Me detuve en un área de servicio para tomar un café. Mientras removía el azúcar, me vi reflejada en la ventanilla. Vi a una mujer de 58 años, con el pelo gris y unas ojeras que no se iban ni con el mejor maquillaje. Parecía cansada, pero también había algo más en mi mirada, una determinación que no reconocía. No iba a la casa de la playa como una víctima que busca refugio. Iba como una reina que vuelve a su castillo para inspeccionar sus dominios. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una especie de rabia tranquila, una energía fría que me recorría las venas. Estaba harta de ceder, de callar, de justificar. Estaba harta de sentirme una extraña en mi propia vida. Al llegar al pueblo, todo parecía igual. Las mismas tiendas de siempre, los mismos jubilados paseando junto al puerto. Pero cuando giré en la calle que llevaba a nuestra casa, algo se sintió diferente. Había coches aparcados a ambos lados, coches que no reconocía. Y entonces la vi, la cancela de madera que Ricardo y yo habíamos instalado, abierta de par en par, una invitación a un mundo que ya no era el mío. Aparqué a unos metros, con el corazón martillándome en la garganta. El olor a salitre estaba mezclado con algo más, algo agrio y dulzón. Y la música, un latido sordo y constante que no encajaba con el sonido de las olas. Me quedé sentada en el coche durante un tiempo que me pareció eterno, con las manos en el volante, reuniendo el valor necesario para salir y enfrentarme a la profanación que sabía que me esperaba al otro lado de esa puerta abierta. Bajé del coche, y cada paso sobre la grava sonaba como una acusación. La casa, nuestra casa, estaba iluminada como si fuera una feria, con luces de colores parpadeando en el interior. Las siluetas que se movían dentro eran ajenas, desconocidas. Me detuve en el umbral, con la mano apoyada en el marco de la puerta, que Ricardo había lijado con tanto esmero. El olor a alcohol, sudor y humo me golpeó en la cara. Y en ese instante, antes de ver a mis hijos, antes de ver el álbum de bodas usado como posavasos, lo supe. Supe que la esperanza a la que me había aferrado era una mentira. Supe que no era un malentendido. Era una ocupación, una toma de poder. Me estaban echando de mi propia vida, de mi propio refugio, de la forma más cruel y humillante posible. Y yo, estúpidamente, les había dejado la puerta abierta. La traición tiene muchas formas. A veces es un acto grandilocuente, una puñalada por la espalda a la vista de todos. Pero otras veces es más sutil, una lenta erosión de la dignidad, una serie de pequeñas concesiones que acaban por dejarte sin nada. Mis hijos no me traicionaron esa noche con su fiesta. Llevaban traicionándome desde el día en que su padre enfermó. Me traicionaron con cada llamada interesada, con cada objeto robado, con cada palabra de chantaje emocional. La fiesta solo fue la culminación, la puesta en escena de un desprecio que llevaban tiempo cultivando en silencio. Verlos reír en la cocina, en el corazón de nuestro hogar, no fue el principio de mi dolor, fue la confirmación de una muerte que yo me había negado a aceptar, la muerte de la familia que creía haber construido. Eran extraños que llevaban mi sangre, herederos impacientes celebrando sobre la tumba de mis recuerdos. Antes de entrar, mi mano se deslizó instintivamente hacia mi bolso. Mis dedos buscaron el sobre azul. El tacto del papel gastado me dio una extraña sensación de calma. No sabía lo que contenía. No sabía cuáles habían sido las últimas palabras de Ricardo. Pero en ese momento, el sobre se convirtió en mi única arma, en mi único aliado. Era un pedazo de él, un ancla en medio de la tormenta. Sentí su presencia a mi lado, su mano en mi hombro, susurrándome las mismas palabras que me dijo aquella noche. No dejes que te anulen, Elena, prométemelo. Y mientras avanzaba hacia la cocina, hacia el epicentro del desastre, le hice una nueva promesa en silencio. No solo no dejaría que me anularan, sino que iba a recuperar cada centímetro del terreno que me habían robado. La batalla no había hecho más que empezar. El hospital fue el primer escenario de su indiferencia. Recuerdo una tarde en particular. Ricardo acababa de pasar por una sesión de quimioterapia especialmente dura. Estaba pálido, encogido en la cama, y apenas podía hablar. Yo estaba sentada a su lado, cambiándole el paño húmedo de la frente. Javier y Sofía aparecieron, tarde, como siempre. No le preguntaron cómo se sentía. Sofía empezó a quejarse de su jefe, y Javier a hablar de los planes para el fin de semana.
Hablaban por encima de la cabeza de su padre, como si fuera un mueble, un objeto invisible. Ricardo cerró los ojos. No sé si por el cansancio o para no tener que verlos. En ese momento sentí una rabia tan pura, tan intensa, que tuve que salir de la habitación para no gritar. Me encerré en el baño del pasillo. Apoyé la frente en los azulejos fríos y respiré hondo, intentando contener las lágrimas. La soledad de aquel pasillo de hospital era un reflejo de la soledad que sentiría para siempre. Hubo decisiones tomadas al límite del agotamiento emocional que ahora veo como errores garrafales. Después del funeral, me vi desbordada por el papeleo, las facturas, el vacío. Javier se ofreció a ayudarme con las finanzas. Confié en él ciegamente. Le di acceso a las cuentas, a las contraseñas, creyendo que me quitaba un peso de encima. Semanas después, descubrí por una carta del banco que había hecho un traspaso a su cuenta, una cantidad considerable, sin mi permiso. Cuando le pedí explicaciones, su respuesta fue desarmante en su cinismo. Era un adelanto de la herencia, mamá. Lo iba a necesitar de todas formas. Te he ahorrado las molestias. No me robó dinero. Me robó la confianza. Me demostró que para él yo ya no era su madre, sino una simple administradora de su futuro patrimonio, y que si no se lo daba voluntariamente, él encontraría la manera de cogerlo. La cocina de mi piso en la ciudad se convirtió en un tribunal. Era allí donde me juzgaban, donde me dictaban sentencia. Recuerdo el día que les anuncié que quería hacer un curso de cerámica, algo que siempre había querido y que Ricardo me animaba a hacer. Sus reacciones fueron unánimes y demoledoras. «Mamá, ¿no crees que eres un poco mayor para eso?», dijo Sofía con una sonrisita condescendiente. Javier fue más práctico. «¿Y de dónde vas a sacar el dinero?». «Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, cumpliendo con todas las instrucciones». Mi mano, al volver al bolso, ya no tiembla por la debilidad, sino por una energía extraña. Una corriente eléctrica que me recorre el brazo. El sobre azul está donde siempre, en el bolsillo interior, junto a una vieja foto de carnet de Ricardo. Lo saco con un movimiento lento, casi ceremonial. El papel está ligeramente arrugado en las esquinas, suave al tacto por el paso del tiempo. Lo coloco sobre la encinera, justo al lado del cerco de un vaso, creando una isla de orden en medio del océano de suciedad. El silencio en la cocina es ahora tan denso que parece tener peso físico, una manta que ahoga la música lejana del salón. Los amigos de mis hijos, que hasta hace un momento eran un coro ruidoso, ahora son estatuas de sal, con los ojos fijos en el sobre. Javier me mira con una mezcla de irritación y curiosidad, como si estuviera interrumpiendo su fiesta con un truco de magia de aficionada. No tiene ni la más remota idea de que el mundo que cree controlar está a punto de desmoronarse bajo sus pies. No sabe que ese sobre no es un truco, es una sentencia. ¿Y eso qué coño es? ¿La factura de la luz?, pregunta Javier, intentando romper la tensión con un sarcasmo que le sale forzado, agrio. Su intento de humor cae en el vacío. Nadie ríe. Sofía lo mira con el ceño fruncido, intuyendo, quizás, que esto es más serio de lo que parece. Ignoró su pregunta. Mis ojos están fijos en los suyos, en los de los dos. Quiero que vean mi cara. Quiero que recuerden este momento para siempre. El testamento de vuestro padre, digo, y mi voz suena plana, desprovista de emoción, como la de un funcionario leyendo un informe. Tenía un anexo. Una carta personal que el abogado me entregó con una instrucción muy clara. Hago una pausa, dejando que las palabras floten en el aire viciado. Me dijo que solo debía abrirla y leerla en voz alta si alguna vez sentía que me habíais perdido el respeto. La palabra respeto cae sobre la encimera de granito con el sonido de un martillo de juez. El color desaparece del rostro de Sofía. Javier aprieta la mandíbula. El juego ha terminado. Con una precisión que no sabía que poseía, deslizo la uña por el borde del sobre y lo abro. El sonido del papel rasgándose es el único ruido en todo el universo. Saco el folio doblado en 4. Al desdoblarlo, el olor aguardado, a papel viejo y a la tinta que usaba Ricardo me golpea con la fuerza de un recuerdo vivo. Es su caligrafía, fuerte, ligeramente inclinada hacia la derecha, inconfundible. Siento un pinchazo en el corazón, un último eco del dolor antiguo, pero lo aparto. No es momento para la nostalgia, es momento para la justicia. Sostengo el papel con ambas manos para que no noten el ligero temblor que ha regresado, una vibración fina que nace en lo más profundo de mi ser.
El mundo exterior se desvanece. Ya no hay fiesta, no hay extraños. Solo estamos nosotros 4 en esa cocina. Yo, mis 2 hijos y el fantasma de su padre, que por fin va a hablar. Y sé, con una certeza absoluta, que sus palabras van a ser más afiladas que cualquier cuchillo. Mis queridos Javier y Sofía, empiezo a leer. Mi propia voz me suena lejana, como si viniera de otra habitación. Si vuestra madre está leyendo esto, significa que mis peores miedos se han hecho realidad. Hago una pausa y levanto la vista. Los miro. Sus caras son máscaras de incredulidad. Sigo leyendo. Os he querido más que a mi propia vida. He celebrado vuestros logros y he sufrido vuestros fracasos como si fueran míos. Os he dado todo lo que he tenido, material y emocionalmente. Pero el amor de un padre no puede ser ciego para siempre. Y yo, en los últimos años de mi vida, he visto con una claridad dolorosa en quiénes os estáis convirtiendo. Mi voz no se quiebra, es firme, implacable. Estoy leyendo el veredicto de un hombre al que ellos creían haber dejado atrás, un hombre cuya memoria usaban como arma arrojadiza contra mí. Ahora, su memoria se ha vuelto contra ellos, y es un arma mucho más poderosa de lo que jamás imaginaron. Continúo. Cada palabra de Ricardo es una piedra que construye un muro entre ellas y yo. He visto vuestra impaciencia, vuestra incapacidad para la empatía. He visto cómo la ambición ha sustituido al cariño. He visto cómo durante mi enfermedad vuestra principal preocupación no era mi bienestar, sino cómo mi declive afectaría a vuestros planes, a vuestro nivel de vida. He visto cómo mirabais a vuestra madre, no como a la mujer que os dio la vida y que ha sacrificado todo por esta familia, sino como a la administradora de unos bienes que ya considerabais vuestros, una guardiana temporal de vuestro futuro patrimonio. Levanto la vista de nuevo. Sofía tiene los ojos llenos de lágrimas, pero no son de pena, son de rabia. Javier me mira con un odio puro, sin disimulo. No sienten remordimiento por haber sido descubiertos, sienten furia por haber sido juzgados. Y en ese instante, toda la culpa que he cargado durante meses se evapora. No estaba loca, no era una egoísta. Ricardo lo vio todo. Mi mayor temor, prosigo, sintiendo cómo la voz de Ricardo se mezcla con la mía, no es la muerte, es dejar a Elena sola con vosotros, dejarla a merced de vuestro egoísmo, de vuestra sutil y constante erosión de su voluntad. Sé que intentaréis desmantelar todo lo que construimos juntos, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo, con la excusa de pasar página o de hacer lo mejor para ella, pero lo único que buscaréis será lo mejor para vosotros. La verdad es tan cruda, tan precisa, que el aire se vuelve irrespirable. Siento un ligero mareo, como si la habitación se hubiera inclinado. Me apoyo disimuladamente en la encimera. Las caras de los amigos de mis hijos son un poema de incomodidad y fascinación morbosa. Están asistiendo al derrumbe en directo de una familia, a la autopsia pública de una relación rota. Y yo soy la cirujana que sostiene el bisturí, aunque la mano que lo guía venga de más allá de la tumba. Llego a la última parte de la carta. La letra de Ricardo aquí es un poco más temblorosa, como si hubiera reunido sus últimas fuerzas para escribir esto. He pasado noches en vela pensando en cómo protegerla, en cómo darle las armas para defenderse, no de extraños, sino de su propia sangre. El dinero se puede gastar, las joyas se pueden vender, pero hay cosas que son más que objetos, son anclas, son la geografía de una vida. Hago la pausa más larga de todas. El silencio es absoluto. Solo se oye el zumbido del frigorífico y a lo lejos el rumor constante de las olas rompiendo en la orilla, ajenas al drama humano que se desarrolla a pocos metros. Miro a Javier, miro a Sofía. Sus miradas ya no son de arrogancia, son de pánico. Saben que va a llegar el golpe de gracia. Y yo, por primera vez, no siento el impulso de protegerlos de él. Siento la necesidad de que les golpee con toda su fuerza. Por tanto, y aquí, mi voz se vuelve tan fría como el acero, y en pleno uso de mis facultades mentales, como anexo vinculante a mi testamento, declaro lo siguiente. Me aclaro la garganta, saboreando el poder de estas últimas palabras. La casa de la playa, con todo su contenido y el terreno adyacente,
no forma parte del caudal hereditario que se repartirá entre mis herederos universales. Constituye un regalo en vida, con efecto inmediato tras mi fallecimiento, a mi esposa, Elena García Sánchez. Veo la confusión en sus rostros, el cálculo rápido. ¿Un regalo? ¿Eso significa que es mío para dárselo a ellos? Pero la frase de Ricardo no ha terminado. Y este regalo, continúo leyendo, está sujeto a una única e inquebrantable condición. El corazón me late con fuerza en los oídos, un tambor que marca el final. Que nunca, bajo ninguna circunstancia, la propiedad pueda ser vendida, cedida, legada o transferida por cualquier medio a nuestros hijos, Javier y Sofía Morales García. Si mi esposa falleciera, la propiedad será donada íntegramente y sin cargas a la Asociación para la Protección del Litoral Cantábrico. El impacto de las palabras es visible, físico. Es como si una onda expansiva invisible hubiera barrido la cocina. A Sofía se le escapa un sonido ahogado, entre un sollozo y un jadeo. Javier da un paso adelante, con el rostro congestionado por la rabia, una vena latiéndole en la sien. El silencio se rompe, pero no por sus voces, sino por la caída de un vaso de plástico al suelo, que rueda con un ruido hueco. Me siento vacía, completamente drenada, pero también extrañamente ligera. La verdad, por muy devastadora que sea, tiene ese efecto. Te rompe en 1000 pedazos, pero también te libera del peso de las mentiras que te obligabas a sostener. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no ha vivido en soledad. Porque en este momento, a pesar de estar rodeada de gente, me siento completamente sola, suspendida en el epicentro de la explosión que acabo de detonar. ¿Eso no puede ser legal? Sisea Sofía, con la voz rota por la incredulidad y la furia. Es lo primero que se le ocurre, la negación del perdedor, la esperanza de que un tecnicismo pueda revertir la catástrofe. Javier la secunda, apuntándome con un dedo tembloroso. Es un chantaje. Papá no estaba bien de la cabeza. Lo impugnaremos. Nos has manipulado. La acusación es tan absurda, tan infantil, que ni siquiera me ofende. Me provoca una especie de lástima gélida. Ni siquiera ahora, confrontados con la prueba irrefutable de su propia miseria moral, son capaces de asumir la más mínima responsabilidad. Su primer instinto no es la vergüenza, es buscar un culpable. Y la culpable, como siempre, tengo que ser yo, la madre, la que da y la que quita, la fuente de todos sus problemas. Pero esa mujer, la que aceptaba la culpa para mantener una paz ficticia, acaba de morir en esta cocina. Doblo el papel con un cuidado exquisito, siguiendo los pliegues originales que Ricardo hizo hace años. El gesto es lento, deliberado. Es el punto final. Deslizo la carta de vuelta en su sobre azul y lo guardo en mi bolso, cerrando la cremallera con un chasquido definitivo. Vuestro padre, respondo, mirándolos a los dos con una calma que me sorprende a mí misma. Pasó las últimas semanas de su vida consultando con 2 bufetes de abogados distintos para asegurarse de que cada palabra de esa carta fuera perfectamente legal e inexpugnable. Fue su último proyecto, su última obra. La revelación de que no fue un arrebato emocional, sino un acto meditado, fríamente ejecutado, parece golpearles con más fuerza que la propia cláusula. Les roba su último argumento, su última vía de escape. No hay nada que impugnar. Están atrapados en las consecuencias de sus propios actos, y la jaula la construyó el hombre al que no respetaron ni en su lecho de muerte. Me yergo, sintiendo cómo la fuerza vuelve a mis piernas. Ya no necesito apoyarme en la encimera. Mi columna vertebral parece haberse enderezado, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba años cargando sin ser consciente de ello. El mareo ha desaparecido, sustituido por una claridad mental absoluta. Los miro, a ellos y a su séquito de desconocidos, que ahora intentan hacerse invisibles, apartando la mirada, deseando estar en cualquier otro sitio. Ya no siento dolor, ya no siento rabia, solo una profunda y tranquila determinación. He pasado años mendigando su cariño, su respeto, su atención.
He aceptado sus migajas emocionales como si fueran un banquete. He justificado su egoísmo llamándolo inmadurez. Se acabó. Ya no pido nada, porque no se puede pedir lo que no existe. Y lo que es mío, lo que me pertenece por derecho y por amor, ya no necesito pedirlo. Solo tengo que reclamarlo. Esta casa era suya, digo, y mi voz resuena en la cocina con una autoridad nueva. Ahora es mía. Doy un paso hacia ellos y el grupo retrocede instintivamente. Y vosotros no sois bienvenidos aquí. Las palabras salen de mi boca sin esfuerzo, sin dudar. No hay odio en ellas, solo la constatación de un hecho. Son como la llave que cierra una puerta para siempre. La expresión de Javier es de pura impotencia, la de Sofía de una desolación amarga. Han perdido, no solo una casa, han perdido el poder que tenían sobre mí, el control que ejercían a través de la culpa y el chantaje emocional. Han perdido a su madre, a la que nunca valoraron, y en este preciso instante se están dando cuenta de que, sin ella, sin su red de seguridad incondicional, están mucho más solos y perdidos de lo que jamás habrían imaginado. La herencia que de verdad importaba la acaban de dilapidar en una noche de alcohol y desprecio. Mi mirada barre la cocina y se extiende hacia el salón. Quiero que os vayáis, ordeno, y mi voz no admite réplica. Todos, recoged vuestras cosas y salid de mi casa, ahora. No grito, no necesito hacerlo. Mi calma es más aterradora que cualquier furia. El hechizo de la fiesta se ha roto por completo. Los amigos, antes ruidosos y desafiantes, ahora solo quieren huir. Empiezan a moverse con torpeza, recogiendo sus móviles, sus chaquetas, evitando mi mirada como si quemara. Mis hijos se quedan paralizados un segundo más, como si esperaran que me echara atrás, que les dijera que era una broma, que volviera a ser la madre de siempre. Pero no lo hago. Los sostengo la mirada hasta que son ellos los que la apartan. Javier agarra a Sofía del brazo, con brusquedad, y la arrastra hacia la salida, murmurando maldiciones entre dientes. No se despiden, no dicen nada más. Simplemente se van. Y yo me quedo de pie, en mitad del desastre, viendo cómo el motín es sofocado, cómo los usurpadores abandonan el castillo. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, cumpliendo con todas las instrucciones. Cuando el último de ellos cruzó el umbral y la puerta se cerró, el clic de la cerradura resonó en la casa como un disparo. El silencio que vino después no fue pacífico. Fue un silencio violento, el vacío ensordecedor que sigue a una explosión, lleno del zumbido de la adrenalina en mis oídos. Me quedé inmóvil en mitad del salón, un náufrago en una isla de escombros. El aire apestaba a una mezcla agria de alcohol derramado, sudor y el perfume barato de desconocidos. Mis piernas temblaban por el agotamiento, un temblor profundo que subía desde los tobillos hasta las rodillas, pero me mantuve erguida. No me permití derrumbarme. Miré a mi alrededor, al campo de batalla que había sido mi santuario. Vasos rotos, manchas en la tapicería, ceniza de cigarrillo esparcida sobre la alfombra que Ricardo y yo habíamos elegido en un viaje a Marruecos. Cada objeto profanado era una herida abierta. No sentía triunfo, todavía no. Solo un vacío inmenso y una extraña sensación de desapego, como si estuviera contemplando la vida de otra persona, una vida que acababa de ser demolida para poder reconstruirla sobre unos cimientos más firmes. Mi primera acción no fue llorar, ni sentarme, ni llamar a nadie. Fue caminar directamente hacia la mesita de centro. Con una delicadeza que contrastaba con la furia que acababa de desatar, cogí mi álbum de bodas. La cubierta de cuero estaba fría y ligeramente pegajosa por la condensación de la copa que la chica del pelo rosa había dejado encima. Fui a la cocina, cogí un paño limpio de un cajón y lo humedecí con agua tibia. Regresé al salón y con movimientos lentos y circulares empecé a limpiar la marca. Limpié el certo con una concentración absoluta, como si de ese pequeño gesto dependiera el orden del universo. Era un acto de restitución, el primer paso para reclamar lo que era mío. Con cada pasada del paño, no solo borraba la mancha física, sino que sentía que estaba borrando la humillación, la falta de respeto, la presencia invisible de todos los que habían pisoteado mis recuerdos esa noche.
Cuando la cubierta de cuero recuperó su brillo oscuro y mate, abracé el álbum contra mi pecho. Pesaba como una vida entera. Entonces empecé a limpiar, no con la energía metódica de una ama de casa, sino con la furia contenida de un soldado limpiando su arma después de la batalla. Empecé por las botellas. Cogí una bolsa de basura grande y las fui tirando dentro una a una. El tintineo del cristal contra el cristal era un sonido discordante y satisfactorio. Cada botella que caía en la bolsa era un insulto menos, una voz ajena que se callaba. Luego arranqué las sábanas de los sofás, las hice una bola y las tiré al suelo con desprecio. Fregué las manchas pegajosas del suelo, arrodillada, sintiendo el esfuerzo en mi espalda y en mis brazos. El olor a lejía empezó a imponerse al hedor a fiesta, un olor químico y purificador que me llenaba los pulmones. Sudaba, me dolían músculos que no sabía que tenía, pero no me detuve. Cada movimiento era un exorcismo. Estaba expulsando a los demonios, no solo a los que habían estado en mi casa esa noche, sino a los que yo había permitido que vivieran en mi cabeza durante años. A mitad de la noche el agotamiento me venció. Me senté en el suelo de la cocina, ya limpio, con la espalda apoyada contra los armarios fríos. La casa estaba en un estado de caos a medio ordenar, y en ese silencio la duda me asaltó como un ladrón. Una voz insidiosa, la de la madre que había sido durante 30 años, me susurró al oído. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si su crueldad era solo la torpeza de la juventud? ¿Y si acababa de destruir mi familia por un arrebato de orgullo herido? Las lágrimas que había mantenido a raya durante horas empezaron a brotar, calientes y silenciosas. Lloré por Ricardo, por la soledad inmensa de su ausencia. Lloré por los niños que fueron, por las risas en la playa y las manos pequeñas buscando la mía. Y lloré por la mujer que era yo, que había tenido que esperar a estar al borde del abismo para aprender a defenderse. Fue un llanto amargo, necesario, el último tributo al pasado antes de poder cerrarle la puerta definitivamente. La justicia humana es imperfecta, y a veces su precio es la soledad más absoluta. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado olvidado en el bolso, empezó a vibrar sobre la encimera. La pantalla se iluminó, mostrando una avalancha de notificaciones. Mensajes de Javier, cortos, brutales, llenos de insultos y amenazas legales. «Estás loca, te vas a arrepentir. Papá no estaba en sus cabales, esto lo ganamos». Luego los de Sofía, adoptando la estrategia de la víctima. «Mamá, no puedes hacernos esto. Has roto la familia por una casa. Nos has dejado en la calle por tu egoísmo». Leí cada palabra, cada acusación, y esperé sentir algo. Dolor, rabia, culpa. Pero no sentí nada. Era como leer un artículo de periódico sobre desconocidos. Sus palabras, que antes tenían el poder de hundirme, ahora eran solo ruido, vibraciones en una pantalla. Ya no podían herirme, porque yo ya no les daba permiso para hacerlo. Con el pulgar apagué el teléfono, no por rabia, sino con la misma calma con la que se apaga una luz en una habitación que ya no se va a usar. El silencio que siguió fue, por primera vez, completamente mío. Me levanté y, en lugar de seguir limpiando, caminé hacia el pequeño estudio de Ricardo, al fondo del pasillo. Era la única habitación que había quedado intacta, con la puerta cerrada. Al entrar, el aire cambió. Aquí no había olor a lejía ni a alcohol. Olía a él, a sus libros de historia, al tabaco de liar que fumaba a escondidas y a ese aroma a papel viejo y a mar que se impregnaba en todo. Pasé los dedos por los lomos de sus libros, toqué las gafas de leer que había dejado sobre un montón de mapas. No sentía la tristeza paralizante de antes. Sentía su presencia como una fuerza tranquila, una aprobación silenciosa. Comprendí la verdadera naturaleza de su último regalo. No me había dejado una casa para protegerme de la pobreza. Me había dejado un arma para luchar por mi dignidad. Me había dejado la prueba irrefutable de que mi dolor era real, de que mi percepción no estaba distorsionada. Me había dado permiso para dejar de ser una madre y empezar a ser simplemente Elena. El amanecer me encontró en el porche, con la casa casi en orden. El primer rayo de sol tiñó el mar de un color anaranjado pálido, y el aire fresco de la mañana barrió los últimos vestigios del olor a cerrado. El mundo parecía recién lavado, limpio. Me había preparado una taza de café, y el calor de la cerámica en mis manos era reconfortante.
Observé cómo el cielo pasaba del gris al azul, cómo el mundo despertaba a un día nuevo, a mi primer día nuevo. Me sentía físicamente destrozada, con cada músculo dolorido, pero mi mente estaba en una calma que no recordaba haber sentido nunca. La rabia se había disuelto, la tristeza se había sentado en el fondo, como un sedimento que ya no enturbiaba el agua. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora, en la orilla, descubría que no solo estaba intacta, sino que era más fuerte. La paz no era la ausencia de problemas, era la certeza de poder enfrentarlos. Mientras sorbía el café, mi mirada se posó en un objeto brillante junto a uno de los maceteros. Era una pulsera de plata, una de esas que llevan colgantes con iniciales, la de Sofía. La había dejado caer en su huida. Me levanté, la recogí y la sostuve en la palma de mi mano. Pesaba poco, pero sentí el peso de todos los años de concesiones, de excusas, de amor no correspondido que representaba. El viejo instinto, el de la madre guardiana, me susurró que la guardara, que esperara a que volviera por ella, que la usara como un puente para una posible reconciliación. Pero ya no había puente que cruzar. El abismo era demasiado grande. Caminé con calma hasta el final del jardín, donde estaban los cubos de la basura. Abrí la tapa y, sin dudarlo un segundo, dejé caer la pulsera dentro. El sonido metálico y apagado al chocar con las bolsas de basura fue el punto final más elocuente que podría haber imaginado. No era un acto de venganza, era un acto de liberación. Supe que habría consecuencias. Javier no era de los que se rinden. Habría abogados, llamadas desagradables, intentos de la familia por mediar, acusándome de cruel e inflexible. Sofía intentaría el chantaje emocional, las lágrimas, los recuerdos de su padre. Me preparé mentalmente para esa guerra. Pero la diferencia era que ahora sabía en qué trinchera luchaba. Ya no defendía solo una propiedad, defendía mi derecho a existir, a tener un espacio en el mundo que no estuviera supeditado a sus necesidades o a su aprobación. La casa era el símbolo, el territorio físico de mi independencia recuperada, y no iba a ceder ni un solo centímetro. Si querían guerra, la tendrían, pero esta vez no lucharían contra una madre agotada y culpable, sino contra una mujer que había descubierto que la única herencia que de verdad importaba era el respeto por una misma, y esa Ricardo se había asegurado de que fuera solo para mí. Terminé mi café y me quedé mirando el mar. Las olas rompían en la orilla con un ritmo constante, eterno, ajeno a los dramas humanos. El aire, por fin, olía como debía, a salitre, a los pinos del jardín y a ese rastro de la lavanda del suavizante de Ricardo. Pero había un olor nuevo, el del café recién hecho, el de la madera limpia, el de la tierra húmeda. Era el olor de mi vida. Sí, pero ya no solo de la vida que fue, sino de la que estaba a punto de empezar. No recuperé una casa esa noche. Recuperé la escritura de mi propia alma. Entendí que el hogar no es un lugar que se hereda o se posee, sino un espacio que conquista cada día, empezando por el territorio de la propia piel. Y yo, Elena, de 58 años, por fin estaba en casa. Sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Me sentía libre. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado. Quizás te estés preguntando qué pasó después de que se cerrara esa puerta, después de que el eco del último portazo se disolviera en el olor a lejía. La verdad es que no hubo un final de película, ni una revelación divina. Solo hubo silencio. Un silencio denso y pesado, lleno de los fantasmas de las palabras no dichas y de las que se dijeron con demasiada crueldad. Los primeros días fueron los más extraños. Mi cuerpo se movía en piloto automático, terminando de ordenar la casa, fregando los últimos rincones, pero mi mente estaba en un limbo. No sentía alegría por la victoria, ni una tristeza profunda por la pérdida. Sentía un vacío inmenso, el espacio que deja una amputación, porque aunque estuvieran podridos, eran mis hijos. Y en ese silencio aprendí la primera lección. La paz, la verdadera paz, no siempre llega con fanfarrias. A veces llega con el sonido de tus propios pasos en una casa vacía y el descubrimiento de que ese sonido, por fin, ya no te asusta. Es el sonido de tu propia compañía y aprender a amarlo es el primer paso para reconstruirse. Hubo intentos de contacto, por supuesto. No fueron disculpas, fueron asaltos.
Mensajes de Javier a altas horas de la noche, llenos de amenazas legales y de un rencor que casi podía oler a través de la pantalla. Audios de Sofía llorando, no de arrepentimiento, sino de autocompasión, acusándome de haber destruido la familia, de ser una madre desnaturalizada por anteponer una casa a mis propios hijos. Al principio, cada notificación era un latigazo, una sacudida que me devolvía al temblor y a la duda. Pero con cada mensaje que leía y borraba sin contestar, sentía como una capa de piel nueva, más gruesa, crecía sobre mi herida. Me di cuenta de que su estrategia siempre había sido la misma, hacerme sentir culpable por poner límites. Y entendí que la única forma de ganar esa guerra no era luchando, sino negándome a entrar en su campo de batalla. Dejar de responder no fue un acto de cobardía, fue mi declaración de independencia. Comprendí que el silencio puede ser el no más rotundo que existe. Poco a poco empecé a habitar la casa de nuevo, pero no como la guardiana de un museo, sino como su dueña. Un día, sin pensarlo, moví de sitio el sofá donde Ricardo solía sentarse. Sentí un pinchazo de culpa, como si estuviera cometiendo una traición. Pero luego me senté en su nuevo lugar, mirando hacia el mar, y sentí que el sol me daba en la cara de una forma distinta, más cálida. Y seguí. Pinté de azul luminoso la pared del estudio que siempre había estado en un blanco neutro. Planté romero y lavanda en los arriates del jardín, las plantas que a mí me gustaban, no las que siempre habíamos tenido. Empecé a poner mi música por las mañanas, canciones que no escuchaba desde que era joven. Cada pequeño cambio era un acto de reafirmación. No estaba borrando a Ricardo, estaba haciendo espacio para mí junto a su recuerdo. Estaba aprendiendo que honrar el pasado no significa vivir anclada en él, sino usar sus cimientos para construir algo nuevo, algo que sea tuyo. Y aquí, en esta casa que ahora respira a mi ritmo, he aprendido la lección más importante de todas, una que quiero compartir contigo, como si estuviéramos tomando un café en este porche. Nunca mendigues amor, ni a tus padres, ni a tu pareja, ni siquiera a tus hijos. El amor que se mendiga no es amor, es limosna. Y la limosna te mantiene de rodillas. Durante años, yo mendigué. Mendigué respeto con mi silencio. Mendigué cariño con mis sacrificios. Mendigué consideración con mi sumisión. Creía que si daba lo suficiente, si me anulaba lo suficiente, ellos acabarían por verme, por valorarme. Pero fue al revés. Cuanto más pequeña me hacía, más grande se volvía su desprecio. Pero ya no es el llanto desesperado de la víctima, es el llanto sereno de quien acepta sus cicatrices. Y en esos momentos hablo con Ricardo, no como una loca que ve fantasmas, sino como se habla con alguien cuya esencia se ha quedado impregnada en las paredes de tu corazón. Le doy las gracias. Le doy las gracias por haberme visto, por haber comprendido el peligro antes que yo, por haberme dejado no una herencia material, sino una herramienta de liberación. Su carta no fue un acto de venganza contra sus hijos, fue el acto de amor más grande hacia mí. Fue su manera de decirme, vive, sé libre. Pero ya no es el llanto desesperado de la víctima, es el llanto sereno de quien acepta sus cicatrices. Y en esos momentos hablo con Ricardo, no como una loca que ve fantasmas, sino como se habla con alguien cuya esencia se ha quedado impregnada en las paredes de tu corazón. Le doy las gracias. Le doy las gracias por haberme visto, por haber comprendido el peligro antes que yo, por haberme dejado no una herencia material, sino una herramienta de liberación. Su carta no fue un acto de venganza contra sus hijos, fue el acto de amor más grande hacia mí.
Fue su manera de decirme, vive, sé libre, te lo mereces. Y vivir en esa libertad es la mejor manera que tengo de honrar su memoria cada día. El amor verdadero no te ata, te da alas, incluso después de haberse ido. Esta historia, que empezó en la oscuridad de una traición, ha acabado por traer mucha luz a mi vida, y quizás, de alguna manera, también a la tuya. Es curioso cómo el dolor, cuando se comparte, se aligera. Por eso, ahora te pido que me ayudes a tejer este mapa de historias compartidas. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Quiero imaginar tu rostro, tu casa, mientras escuchas mis palabras, y sentir que, a pesar de la distancia, no estamos tan solos como a veces creemos. Saber que mi voz ha cruzado mares y montañas para llegar hasta ti es un regalo que me llena el corazón de una manera que no puedo explicar. Es la prueba de que nuestras cicatrices, al final, nos conectan. Sé que ahí fuera, ahora mismo, hay muchas personas librando batallas silenciosas, sintiendo que su voz no importa, que sus límites son invisibles para aquellos a quienes más quieren. Quizás seas tú una de ellas, o quizás conozcas a alguien que lo es. El dolor compartido es menos dolor, y la fuerza compartida se multiplica. Por eso, si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nunca sabes el poder que tiene un simple gesto. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida. Puede ser la pequeña luz que ayude a alguien a encontrar el interruptor de su propia fuerza, a recordar que su dignidad no tiene precio y que merece un amor que no le obligue a desaparecer. Al final, todo se reduce a lo que valoramos. Mis hijos valoraban el ladrillo, el dinero, la herencia tangible. Creían que eso era la riqueza. Ricardo y yo construimos esta casa con algo mucho más poderoso, con amor, con respeto mutuo y con la promesa de cuidarnos siempre. Y ese amor, ese respeto, es lo que ha prevalecido, es lo que me salvó, es la verdadera herencia que él me dejó, una que no se puede tasar ni embargar, una que se lleva en el alma. Es el tesoro que ellos nunca entendieron y que por eso mismo nunca podrán tener. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Cada corazón es un recordatorio de que hemos elegido bien, de que apostamos por el tesoro correcto, el único que de verdad perdura. Mi historia no es una historia de un final, sino de un comienzo. A mis 58 años, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a ser la protagonista de mi propia vida, y es aterrador y maravilloso a partes iguales. Es una segunda oportunidad, y creo firmemente en ellas. Creo que nunca es tarde para reclamar tu espacio, para decir basta, para elegir la paz por encima del conflicto, para elegirte a ti. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haber escuchado mi voz. Ha sido como tener un amigo invisible sentado a mi lado. Espero que mi historia te sirva de algo, aunque solo sea para recordarte tu propia fuerza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque la vida, si la dejas, siempre te da la opción de volver a empezar. Y esa es, quizás, la única magia real que existe.